¿Crees que los asesinos en serie ya no pueden sorprenderte? ¿Piensas que has escuchado todas las historias macabras? ¿Que ya nada puede helarte la sangre? Quizás te consideras inmune a los relatos de horror, un espectador curtido ante la crueldad humana, pero te aseguro que hay rincones de la depravación que aún desconoces, abismos de maldad que desafían toda lógica y comprensión. Prepárate para cuestionar esa certeza. Adéntrate en un mundo donde la depravación humana alcanza niveles insospechados, donde la mente de un asesino se convierte en un laberinto oscuro y retorcido, un laberinto del que quizás no haya salida. Olvídate de los clichés, de los perfiles predecibles. Lo que estás a punto de escuchar desafiará tu comprensión de la maldad. Te obligará a replantearte los límites de la crueldad humana. Espera a que escuches sobre el asesino del tablero de ajedrez, un nombre que evoca imágenes de estrategia fría y cálculo metódico, pero que esconde una realidad mucho más perturbadora, una verdad mucho más siniestra. No se trata solo de un juego macabro, sino de una obsesión enfermiza, de una necesidad imperiosa de llenar cada casilla con una vida arrebatada, de completar un rompecabezas de muerte y destrucción. Imagina el tablero, no como un campo de batalla intelectual, sino como un panteón personal, un monumento a la muerte y la destrucción, un altar dedicado a la depravación. Cada pieza representa una víctima, cada movimiento, un paso más hacia la consumación de su retorcido objetivo, una danza macabra que culmina en la aniquilación. Esta historia redefine lo espeluznante. No es solo un relato de asesinatos, sino una inmersión profunda en la psique de un hombre consumido por la oscuridad. Un viaje a las profundidades de la mente de un depredador. Prepárate para explorar los rincones más sombríos de la mente humana, para enfrentarte a la brutalidad y la frialdad que pueden existir en el corazón de un asesino, para confrontar la naturaleza del mal en su forma más pura. Este caso no solo te hará temblar, sino que te obligará a reflexionar sobre la naturaleza del mal y los límites de la cordura, a cuestionar la delgada línea que separa la humanidad de la monstruosidad. Alexander Pichushkin, apodado el asesino del tablero de ajedrez, un título que se ganó a pulso, manchado con la sangre de sus víctimas, un macabro reconocimiento a su obra de terror, un nombre que resuena con un eco de horror, un recordatorio constante de la capacidad humana para la crueldad, una advertencia sobre los peligros que acechan en la oscuridad. Pero, ¿quién era realmente Alexander Pichushkin? ¿Qué lo impulsó a cometer actos tan atroces? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa mirada fría e impasible? ¿Qué motivaciones retorcidas lo llevaron por este camino de sangre y muerte? ¿Era un monstruo desde su nacimiento o fue la vida quien lo transformó en la bestia que aterrorizó a Moscú? Fue condenado por 48 asesinatos brutales, una cifra escalofriante que lo catapultó a la infamia. Un número que representa una tragedia inmensa. Cada uno de estos crímenes fue un acto de violencia extrema, una manifestación de su sed insaciable de sangre, una prueba de su total falta de empatía y remordimiento. Pero detrás de cada número hay una historia, una vida truncada, una familia destrozada, un vacío irreemplazable. No olvidemos a las víctimas, a aquellos que perdieron todo a manos de este monstruo, a las familias que quedaron marcadas para siempre por su crueldad. Sus nombres merecen ser recordados, sus historias contadas, para que su memoria no se desvanezca en el olvido. Uno por casi cada casilla de un tablero de ajedrez. Su objetivo era completar el tablero, llenar cada uno de los 64 espacios con una vida arrebatada, alcanzar la perfección en su retorcido juego de la muerte. Una meta macabra que revela la magnitud de su locura, la profundidad de su obsesión, la total desconexión con la realidad que lo consumía. El tablero de ajedrez se convirtió en su lienzo, la muerte, su pincel, y las vidas de sus víctimas, la pintura con la que creaba su obra maestra del horror. Cada asesinato era una pincelada, un trazo de horror que contribuía a la creación de su obra maestra macabra, un testimonio de su depravación y su sed de sangre. Pero aquí está lo impactante. Él afirma que hay 11 víctimas más, que aún permanecen en el anonimato, perdidas en la oscuridad de su mente, relegadas a los rincones más oscuros de su memoria. 11 almas que claman por justicia, 11 historias que esperan ser contadas, 11 familias que aún buscan respuestas. ¿Dónde están estos cuerpos? ¿Quiénes eran estas personas? La incertidumbre es aún más aterradora que la certeza de la muerte. La duda corroe la mente y atormenta el alma, esperando ser descubiertas. Ocultas en los bosques,
enterradas en la memoria, silenciadas para siempre, sus voces apagadas por la brutalidad de su asesino. Pero su presencia fantasmal persiste, atormentando a las autoridades, desafiando la lógica, recordándonos que la verdad, a veces, es más aterradora que la ficción, que la maldad puede esconderse en los lugares más insospechados. La búsqueda continúa, impulsada por la esperanza de darles un nombre, un rostro, una historia, de devolverles la dignidad que les fue arrebatada. En sus propias palabras, una vida sin asesinato es como una vida sin comida. Una declaración escalofriante que revela la profunda desconexión de Pichushkin con la realidad, su incapacidad para comprender el valor de la vida humana, su visión distorsionada del mundo. Para él, el asesinato no era un acto de maldad, sino una necesidad básica, una forma de alimentar su alma oscura y retorcida, de saciar su sed de sangre y poder. Estas palabras resuenan con una frialdad inhumana, un eco de la depravación que lo consumía, una ventana a la mente de un monstruo. Para los verdaderos fanáticos del crimen, este es un caso que prueba, que desafía las convenciones, que te obliga a cuestionar todo lo que creías saber sobre la maldad, que te sumerge en un abismo de horror y desesperación. Un laberinto de pistas, motivaciones oscuras y secretos enterrados que te mantendrá al borde de tu asiento, que te hará dudar de la naturaleza humana. Prepárate para sumergirte en un mundo de horror, donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibuja, donde los límites de la cordura se difuminan. Que la realidad es mucho más oscura que la ficción. Que los monstruos no solo existen en los cuentos de terror, sino que caminan entre nosotros, ocultos a plena vista, disfrazados de personas normales. Que la maldad puede adoptar formas insospechadas, disfrazarse de normalidad, acechar en las sombras hasta el momento de atacar, esperando el momento oportuno para desatar su furia. Este caso es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la omnipresencia del mal, una advertencia sobre los peligros que acechan en la oscuridad. ¿Te atreverías a aprender más? ¿Te sientes preparado para adentrarte en la mente del asesino del tablero de ajedrez? ¿Estás dispuesto a enfrentarte a la verdad, por más perturbadora que sea? ¿Tienes el valor de explorar los rincones más oscuros de la psique humana? Si la respuesta es sí, entonces prepárate para un viaje a los confines del horror, un viaje que te dejará marcado para siempre, una experiencia que cambiará tu perspectiva sobre la naturaleza del mal. La historia de Alexander Pichushkin te espera, pero ten cuidado, porque una vez que entres en su mundo, quizás no haya vuelta atrás.